Bien, mi gente, bienvenido al podcast de los Clecas del Deporte. En esta ocasión vamos a hablar de una historia muy interesante, un poco triste, pero muy relevante en estos días. Y estamos acompañados con nuestro hermano de allá de México, Don Baloncesto Antonio. Saludos, Antonio. ¿Qué tal, Paco? Pues gracias por la invitación y contento de estar aquí para platicar del básquetbol mexicano. Bueno, Antonio, tenemos que hablar sobre unas sanciones que FIBA le otorga al baloncesto mexicano, que había el temor que iba a afectar la Liga Nacional de México, donde tanto jugador de Puerto Rico juega allá, pero como quiera, la historia es muy interesante por todos los matices que tiene. Y todo empieza por unas sanciones que FIBA otorga en febrero de este año por unas alegadas faltas de implementar unos estatutos y de entregar unos documentos, mientras que la Federación de México alega que FIBA está siendo irrazonable y caprichoso en aplicar estos estatutos y que ellos tienen su autonomía nacional para implementar su programa de baloncesto. Háblanos, Antonio, sobre cómo es la historia que nos trae aquí. Bueno, para empezar, no es un problema nuevo, realmente es un problema que tiene ya muchos años. Esto ya lo he visto muchas veces y recientemente me ha tocado vivirlo en algunas ocasiones de cerca. Puedo hablar con conocimiento de causa porque realmente lo estamos volviendo a vivir. Quizá con algunos detalles diferentes, pero yo estoy viendo la misma película de algunos años, ¿no?, atrás en México. Y bueno, hay que resaltar que no tiene mucho que en México se cambió de gobierno, llegó un nuevo presidente, obviamente llegó pues nueva gente, y llegó un director del deporte o un ministro del deporte nuevo, y bueno, pues con la intención de cambiar el básquetbol mexicano, de alguna manera, pues puso a una persona, ¿no?, muy allegada a esa parte del gobierno para dirigir el básquetbol mexicano. Pero bueno, aquí lo interesante, y hay que recordar que en México está regida, o los deportes en México están regidos por las federaciones nacionales, y las federaciones son asociaciones civiles. Entonces, hay que partir de ahí, algo bien interesante, porque las leyes mexicanas dicen, no soy un experto, pero lo básico es que pues una asociación civil elige a su presidente de todos los asociados que tiene esa asamblea de esa federación, Sí, que llámese como se llame, si es o de cualquier electivo, deporte. si es ¿Sí? electivo no puede ser nombrado, tiene que ser elegido, ¿no? Tiene que haber unas elecciones. Entonces, hay que partir de esa cuestión. Y bueno, pues se viene todo este cambio. ADEMEVA llama a una asamblea y para decidir a un presidente de ADEMEVA. Y bueno, resulta que la CONADE llega ese día a la asamblea con sus representantes y pues básicamente eligen a una persona que no es parte de ADEMEVA, que nunca ha sido parte de ADEMEVA, nunca dirigió ADEMEVA en un estado o en un distrito, como ustedes le llaman. Nunca lo hizo, y bueno, de repente pues es presidenta de la ADEMEVA, y ahí es donde viene toda la fiesta que conocemos ahora, de todos los problemas que están surgiendo hasta este momento. Pero la de Meva alega que la presidenta fue elegida unánimemente, ¿no? O sea que, por lo menos eso es lo que presenta la federación, de que ellos sí hicieron su elección y que salió electa unánimemente. O sea que todo fue aprobado allí unánimemente. A FIBA no le gustó la reunión. La FIBA entiende que había unos estatutos que fueron cambiados sin previo aviso, que habían unos estatutos que se debieron haber cumplido que no se hicieron, y ocurren una serie de reuniones entre FIBA América y ADEMEVA, donde FIBA América alega que ADEMEVA le dice, sí, lo vamos a implementar, pero no ocurría, ¿no? Sí, esto va a hacerse, pero no se hacía. Mientras tanto, Ademeva decía esta historia del espíritu nacionalista, de que porque una federación internacional me va a decir cómo yo correr el baloncesto en mi país, ¿verdad? El, 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 los grandes contra los pequeños, ¿verdad? Este tipo de dinámica.
Y esas son los dos vertientes que nos traen esta disputa, pero finalmente se involucra la política en todo esto y Ademeva también alega que todo esto se debe a directivos anteriores de Ademeva, ¿verdad? En México. Sí, sin duda. Es una cuestión política, realmente. Es una cuestión política que, como te decía, no es nuevo en México. Siempre ha habido este tipo de disputas entre grupos de poder del básquetbol mexicano, por así decirlo. En esto de la asamblea reciente, donde se propone y de hecho donde se vota, como dicen, a favor de la maestra Xochitl Lagarda, que es la actual presidenta de MEVA, pues hay que decirlo, o sea, hubo mano negra por todo lo que se ha dicho y se ha establecido, que realmente la elección no fue como tenía que ser, realmente rompió con las reglas y los estatutos de una asamblea, de una asociación civil. Entonces, de ahí vienen y se derivan todos estos problemas. Y al final de cuentas son choques políticos, son choques de personas que quieren el poder, choques de las personas que no quieren dejar el poder, que se quieren mantener dentro del básquetbol a pesar de tantos años, a pesar de tantas cosas que ha vivido el básquetbol, que han retrocedido, que avanzamos 2 pasos y al otro día ya nos echamos un paso para atrás. Entonces, eh, seguimos viviendo lo mismo. La maestra Xochitl Lagarda creo que quiso afrontarlo de manera directa, de ser frontal, el pelear de alguna manera con algunos directivos de la DEMEVA que estaban en su contra y que son los que finalmente fueron con FIBA-Mundo, ¿no? A decirle que las cosas en México no se estaban haciendo como se debe. Entonces, creo que Ademeva y la maestra Xochitl Lagarda tomó una estrategia frontal, no pelear frontal, y bueno, pelear con la gente de aquí en México, de Ademeva, de la gente que de parte de Ademeva, afiliados, y pues llevó esa pelea hasta la máxima instancia que es FIBA Mundo, ¿no? Y es donde creo que se cometen algunos errores a mi punto de vista y creo sobre todo que la estrategia no ha sido la correcta. Yo sé que la maestra no es una tonta, no es una persona que no pueda razonarlo, pero me extraña mucho porque tiene a Horacio Llamas, por ejemplo, que es un jugador o un exjugador, un referente del básquetbol mexicano que trabaja para ella y que conoce muy bien el básquetbol mexicano desde sus entrañas. Él lo vivió como jugador, lo vivió como directivo, como entrenador, sabe cómo están las cosas, sabe quiénes son los personajes, sabe cómo actúan. También está Enrique Zúñiga, que también fue un jugador profesional, que estuvo en selección, que bueno, sabe de todo eso igual, de igual manera. Está Reyes Ronfini, que fue un árbitro internacional, que también conoce muy bien a los antiguos directivos con los que están chocando. Entonces, creo que tienen toda la información, simplemente creo que la estrategia no ha sido la correcta. Y creo que se tienen que poner en el nivel de esa gente que está en contra de ellos. O sea, mmm, creo que tienen que ser un poco más inteligentes en ese tipo, en esa estrategia política, sobre todo política, ¿no? Sí, cuando tú vas a pelear con los molinos, no es que no lo hagas, es que tienes que saber cómo hacerlo, ¿verdad? Es como hay unas regulaciones, pues uno trabaja para cambiar esas regulaciones para poder moverse hacia adelante o presentarlas por lo menos, ¿no? Pero esta estrategia lleva a la Federación de México no solamente a chocar de frente, sino que cuando viene la sanción acuden al Tribunal Apelativo Deportivo, ¿verdad? Para los que no conocen, esto es un tribunal en Suiza donde se llevan los casos cuando ya no tienen resolución, ¿no? Donde ya se agotaron todos los recursos y se entiende que hay una injusticia de parte de algún ente internacional, se llevan a este tribunal eh, y la Federación de México decide llevarlo, tan pronto reciben la sanción, entienden que no tienen otra solución que llevarlo a este tribunal. Y ahora en agosto les baja una determinación de que no ha lugar, tienen que pagar adicional unos 6.000 francos suizos, que son alrededor de $6.500, pero
no lució como que Ademeva agotó todos los recursos antes de llegar allí, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento en México en toda esta disputa? Bueno, creo que sobre todo la prensa, ¿no? Yo trato de ver y de conocer todas las opiniones de los periodistas, de la gente que está muy de cerca con todo lo que hace Ademeva de hace unos años, desde hace años atrás, y de la gente que conoce lo que hace la nueva Ademeva. Entonces, creo que la opinión es en general, generalizada, de que no están haciendo bien su trabajo actualmente, pero creo que están dejando pasar el lado que te comentaba, el lado político. Esa labor que no se ve. Porque independientemente de que haya un proyecto o no sobre la mesa de cómo va a funcionar el básquetbol en el futuro, qué estrategia vamos a tomar, quizás sí lo hay, quizá, digo, yo al menos no lo conozco, no conozco ese documento, pero independientemente de que haya o no una directriz del nuevo básquetbol mexicano, creo que la pelea interna está eh, muy dura, ya lo vimos, ¿no? La maestra tuvo que llevar el caso hasta el TAS, tuvo que pelearse con FIBA Mundo, y bueno, es ponerte a las patadas contra Sansón, ¿no? Realmente es una pelea que ya la llevas perdida. De hecho, cuando tú vas al TAS en contra de una federación internacional, y es bien complicado y bueno, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Vamos a ver qué sucede ahora porque viene, ahorita estaba una suspensión, no de ahorita, o sea, ya lleva un tiempo la suspensión, pero no hay un castigo tal cual, ¿no? Por eso es que se le permitió a algunas selecciones nacionales jugar en algunos eventos de este año antes de la pandemia. FIBA dijo que podían participar, incluso México iba a organizar algunos eventos, incluyendo el 3x3, ¿no? Algunos eventos de 3x3. Entonces, era una suspensión, digamos, a los directivos, o estaban esperando a que Ademeva entregara los documentos y toda esta cuestión legal que requiere la Federación Internacional conocer y saber cómo se está manejando al interior el básquetbol mexicano. Entonces, en lo que se recababan esos documentos, pues bueno, FIBA permitió que México participara en algunos eventos. Entonces, y también no tocó al básquetbol profesional, no mencionó nada sobre eso. De hecho, actualmente la liga profesional está pues, ya en su jornada inaugural, ya están comenzando, los jugadores extranjeros están jugando sin ningún problema. No hubo problema hasta el momento. La propia liga así lo dijo, ¿no? En su momento, dijo que no había problema con FIBA para nada. Entonces, bueno, Que pudo hay una haber, suspensión. que pudo haber surgido la mala fe de FIBA de decir, no quiero que México, si no acata esta decisión, le voy a imponer todo el peso de la ley. Y tenemos el caso de Norseca en Puerto Rico, en el voleibol, donde no se le pagó a dos jugadoras refuerzos de Dominicana, dos estelares jugadoras de Dominicana, jugaron aquí en Puerto Rico, no se les pagó debidamente. Llevaron el caso de Norseca y lo ganaron, y Puerto Rico tuvo que jugar una temporada sin refuerzo porque Norseca no le firmaba ninguna carta de transferencia. FIBA tenía esa opción nuclear, ¿verdad? Como le dicen, de decir, la Liga Nacional de Baloncesto está afiliada a DEMEVA, yo rijo las cartas de transferencia, y si yo no quiero que haya Liga Nacional de Baloncesto de México con jugadores extranjeros, no lo va a haber. Pero no se vio esa mala fe de FIBA en ese aspecto, ¿no? O sea, sí se permitió, y como tú dices, ya arrancamos mucho jugador extranjero, incluyendo a Giorgio Pacheco, que debuta en su primera liga profesional, debuta ya en México. Así es. Sí, no ha habido esa parte de algún castigo oficialmente por parte de FIBA. De hecho, en su último comunicado dijo que por ahora no iba a dar más pues, detalles sobre esto, ¿no? Pero sí, seguramente vendrán, estoy seguro que vendrá el castigo, tendrá que ser un castigo ejemplar, porque cuando tú retas a una federación internacional en el TAS, es echarte casi la soga al cuello. O sea, es la última No, instancia, pero no debería ser, porque tú deberías tener el derecho de tu ir al TAS, seguro, seguro. pero después de haber agotado todos tus recursos, ¿verdad? No de primera instancia
tú tirarte para allá, ¿verdad? Lo que sí es que ha creado un poco de malestar el que FIBA no ha sido completamente, ha tratado esto como un misterio. ¿Cuál es el castigo? O sea, o sea, ¿cuáles fueron los estatutos? Todo este tipo de cosas que uno como periodista, pero más como público, uno dice, oye, ¿por qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que va a pasar, verdad? Y uno piensa en jugadores eh, que son víctimas de todo este drama, como decir un Paco Cruz en Europa, que dice, oye, si yo pido permiso, voy para allá, después no puedo jugar o le dedico tiempo de práctica y después son sancionados, pues los puede llevar a pensar contrario a la participación, que no es lo que queremos. Queremos que los jugadores jueguen. Ese debe ser el norte de ambas partes. Y es como difícil porque uno está acostumbrado a las historias de héroes y villanos, pero en este caso, quién es el héroe y quién es el villano no se sabe. O sea, en este momento cada quien tiene sus buenas intenciones, ¿verdad? Pero hay unos estatutos, hay que cumplirlos. ¿Por qué son tan estrictos con algunos estatutos? Ese tipo de dinámica es la que está corriendo aquí y quien está pagando es el baloncesto en México, mayormente. Sí, sí, sin duda. Y sí es una desventaja para la maestra Xochitl Lagarde, porque como ella también lo dice, no es una persona, un personaje del básquetbol, nunca lo ha sido. Y quizá Que por hemos ahí, visto en el deporte, ¿verdad? Hemos visto comisionados como Rob Manfred en el no, eso es un mal ejemplo, ese, ese no ha hecho muy buen trabajo, pero hay comisionados que son abogados o el de voleibol en Puerto Rico es médico, aunque ha estado envuelto en el voleibol toda su vida, ¿entiendes? Esa es la diferencia, pero no siempre es un exjugador o un ex técnico, ¿verdad? A veces tú necesitas administradores, que no necesariamente ella la limita en cuanto al trabajo que le hace, pero eh, algo que está haciendo bien, ¿verdad? Que si uno puede decir algo que está haciendo bien, se está rodeando de la gente correcta. sí, por ese lado no me queda duda que se rodeó de gente que sabe de básquetbol. El detalle aquí, y también no pongo en duda su capacidad como dirigente o como administradora de un deporte, independientemente si estuvo o no inmiscuida en el básquetbol. Y el detalle es que es la política interna de la propia federación o de la propia DMEVA, como decimos en México, la grilla, ¿no? La famosa grilla con la que tienes que pelear cuando tú llegas a un puesto nuevo y la corrupción. Al final de cuentas, todo se va enfocado y todo sale de esa vertiente. Entonces, ese es el problema. Que tiene que pelear contra la gente que no quiere dejar el poder del básquetbol mexicano, que ha estado tantos años dentro del básquetbol y que ese grupo de personas que está también peleando frontalmente contra la maestra Gala, pues tiene también cierto poder, no solamente con los asociados de la DMV en México, con algunos, sino que en FIBA Mundo también. O sea, tiene buenos contactos dentro de la actual FIBA. Entonces, en FIBA Américas incluso tienen puestos. O sea, Es es complicado, es complicado. una pelea interna, es realmente una lucha interna que siempre ha habido. México ya ha sido castigado varias veces en Juegos Panamericanos, fue castigado y tuvieron que intervenir otras personas de mayor peso político y también de gente de poder que tuvo que mediar para que FIBA les quitara el castigo. En el 2015 lo mismo problemas con FIBA y México. Bueno, no es nuevo, desde antes, desde los 80 ya había problemas. Antes de Ademeva había otra Antes de, federación antes que, del bueno, Mundial, fue 2012 o fue 2013, antes de ese Mundial le quitaron el castigo a México, que no se lo debieron haber quitado, en mi opinión, porque México viene y le gana a Puerto Rico en la final, así que... No, 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 sí, pero justamente hoy, un día como hoy, del 2013, México 2013. corona en el Campeonato FIBA Américas de Venezuela y bueno, por primera vez en 40 años México va a un mundial, a una Copa del Mundo
que bueno, fue algo extraordinario que logró ese equipo mexicano, Y eso es lo que que hay que queremos, ¿verdad? decirlo, Ujú. sí, hay que decirlo, México antes de eso estaba castigado y de hecho, bueno, pues es más, por su nivel de juego y por los problemas que hubo internos y todo, la selección venía en un mal momento, ni siquiera calificó al FIBA Américas y bueno, viene el castigo para Panamá, justo antes de ese FIBA Américas 2013 y bueno, por ranking y por ser el primero en la lista de los que no calificaron, estaba México y le dieron la oportunidad a México. Pero bueno, eh, son consecuencias de lo mismo. Ahí está, ese es el caso de Panamá, que fue lo mismo, problemas internos, y vino el castigo de FIBA. Ahora le está pasando lo mismo a México y lamentablemente creo que las cosas se hicieron mal desde un principio, por lo que comentaba de la cuestión de hacer una asociación civil y todo lo que conlleva legalmente para que una asociación civil pueda ser constituida y tenga sus propios presidentes de sus propios asociados, entonces de la propia asamblea. Y cuando eso no ocurre, estás cayendo en algo que no es legal. Luego, bueno, pues todo lo que vino con esto de los documentos que pide FIBA, de cómo está México internamente en el básquetbol y todo eso, si no lo entregas como te lo pide una federación internacional, pues te van a echar para Sí, atrás. te van a aplicar el reglamento porque si te lo permiten a ti, pues entonces puede venir la Federación de Francia a decir yo tampoco lo voy a cumplir y entonces tienes un problema El problema es que nadie te cumple la regla porque tú no las enforzas. Así que es complicada la situación. Eh, dentro de todo esto, como menciona ese caso donde le levantaron el castigo a México, así es que no le gusta que se decidan las cosas en la cancha. Uno no quiere que la política sea la que termine quién va, quién no va. En la cancha es que uno debe decirle este es el campeón, ¿verdad? En ese caso ganó México porque se lo ganó, porque Gustavo Ayón se puso una S en el pecho y la M de México en la espalda, ¿verdad? Pero de hecho, esa selección tenía un problema interno con los directivos de Ademeva. O sea, desde que se conformó ese equipo antes del 2013 o en el 2013 más o menos, que justo Gustavo Ayón toma la batuta de la selección mexicana porque hubo digamos que con el ministro de deporte de esa época, como había mucha desorganización, dijo, bueno, ya viene esto del premundial, tenemos que organizar una selección mexicana. Entonces estaba el viejo grupo de poder y estaba el grupo de Gustavo Ayón, ¿no? Con dos propuestas, con el ministro del deporte. El ministro del deporte tuvo que, eh, pues, encargar esa asignación y se la encargó a Gustavo Ayón. Que bueno, que al final de cuentas fue lo mejor y hizo un buen trabajo pero, echó al otro pero, por ahí. seguro, como tú dices, pero, pero aquí estamos viendo lo mismo que te comentaba. O sea, estamos viendo lo mismo. En ese momento se conforma esa selección dirigida por Gustavo Ayón y se echa a los enemigos, a los contras, encima. Entonces, esos directivos que tenían que apoyarlo no lo hicieron. Por lo mismo, ¿no? O sea, Por tú me mantenerse en quitas el poder. poder, Sí, yo voy a estar en contra tuya, ¿no? sí, Aunque sí. seamos mexicanos, aunque vayamos a un mundial todos juntos, pero vamos a ser enemigos y yo no te voy a apoyar. Así pasó. Jugadores, después del mundial, justo en el último partido contra Estados Unidos, en los octavos de final, en Barcelona, yo te puedo decir porque yo estuve ahí, y, y fue en ese momento, termina el partido, se viene la conferencia de prensa, termina la conferencia de prensa, y vienen las declaraciones de los jugadores en contra de esos directivos que no los apoyaron, que eran los directivos de ese momento de ADEMEVA, que eran los representantes del básquetbol mexicano ante FIBA en esa Copa del Mundo. Entonces, se vino la guerra otra vez y bueno, pues ahí vinieron los problemas. Viene un nuevo ministro del deporte y es donde cambia todo, porque no sé si recordarás, pero piden a Sergio, a Valdeolmillos, al español, al entrenador, le corren prácticamente y hacen su propia selección, retoman otra vez el poder, esos directivos retoman el poder, despiden a Valdeolmillos, hacen su propia selección, traen, si recuerdas que trajeron hasta
Bill Cartwright, ese jugador de la NBA de los Chicago Bulls, Sí, legendario. sí, el de los codos, Bill Cartwright. Sí, vino a México a un evento de NBA y los flamantes directivos de esa época dijeron, oye, pues aquí está Bill Cartwright, vamos a hacerlo entrenador de México. Y ya ganamos, ¿no? Y bueno, ahí es donde vienen los problemas. Otra Esas vez, historias, después traemos aquí a jugadores que no les ha venido bien cuando vienen entrenadores extranjeros. Pero, no, bueno, debe de haber muchas historias, pero te- te- viene esa época donde ujú, el antiguo poder retoma, o los antiguos dirigentes retoman el poder, pero viene el nuevo ministro de Deportes, cambia todo de nuevo. O sea, y el nuevo ministro de Deportes o el nuevo director de la CONADE, pues designa nuevamente a Valdeolmillos y Gustavo Ayón iba a regresar a jugar si estaba Valdeolmillos. Entonces, ese ministro tuvo que tomar las riendas y dirigir esa selección, hacer un lado a esos directivos otra vez y bueno, darle el poder otra vez a esa selección de los 12 guerreros que llegan al preolímpico del 2015. Si recuerdas que fue aquí en México, que fueron también un campeonato muy interesante, muy bueno deportivamente hablando, fue maravilloso ese campeonato. Y bueno, termina ese campeonato. México se queda a unos puntos de ir a los Juegos Olímpicos porque pierde contra Argentina en la semifinal. Y bueno, pues ahí vienen los problemas de nuevo. Y bueno, ya que más te puedo decir, otra vez fue lo mismo hasta que cambia, sale ese gobierno y entra ahora el nuevo que está actualmente, es donde, bueno, ya lo que platicamos, ¿no? El cambio de personajes, pero los directivos de antaño siguen estando y esos son, digamos, los personajes con la que la maestra Xochitl Legada de la Nueva de Meva tiene que confrontar. el cáncer allá adentro, ¿verdad? Que no deja crecer. Pregunta que te hago, ¿cuándo son las próximas elecciones de México? No, todavía falta mucho. No, faltan 4 años. O sea, 4 años, ok. todavía, digamos que es Pero un entonces sexenio nuevo, ¿no? Sí, si, está si la empezando. federación está al gobierno, el problema es que cada vez que haya un cambio de gobierno, viene una administración nueva para la federación y por eso es que es bueno que las federaciones no estén atadas al gobierno. Ese es otro punto. O sea, por ejemplo, el gobierno puede cambiar a su director de deportes o al ministro de deportes, también lo puede cambiar. Y ese ministro de deportes también puede cambiar a la gente, en este caso a Xochitl Lagarda, si así lo quiere. O sea, poner a su gente, como todo, ¿no? Ujú. Eso también puede pasar. También la otra solución, y que quizá también por eso FIBA no ha dicho más, es que las cosas se puedan arreglar, pero híjole, yo lo veo muy complicado que puedan mediar entre la maestra y la gente que estaba antes, la que tiene el poder. Yo lo veo muy complicado, no lo sé, no creo, pero pues en una de esas puede ser que se arregle y que tengan que ceder un poco para que FIBA no les interponga ya ahora sí un castigo formal, ¿no? Y ya vienen, bueno, ahorita porque está la pandemia, pero vienen los campeonatos mundiales juveniles, donde está México inmiscuido también, El el U18. repechaje, el repechaje olímpico también en Serbia está pendiente. O sea, hay cosas interesantes. Y si se es castigado México, pues bueno, sería una cuestión. También está el AmeriCup, también. O sea, hay varias cosas en donde México se puede ver afectado si hay un castigo. Puede ser de 2 años, puede ser un año, pueden ser 5 años, no sé. Pero bueno, es Esperemos algo. que no Esperemos que no. Realmente, esperemos que ambas cosas se puedan dar, que puedan limpiar y traer un programa que sea bueno para México y que también cumplamos con lo que FIBA necesita que se cumpla. Suena ideal, ¿verdad? Pero algún punto medio tiene que existir donde se pueda cumplir en ambos lados. Y por otro lado, es bueno, mira, que haya una mujer de directora en el deporte, es bueno que tenga unas intenciones de desarrollo de entrenadores, todo este tipo de programas, pero ¿cómo se dice? Hay que construir mientras se van dando, o sea, hay que buscar cumplir con los estatutos mientras se lucha contra ellos, ¿verdad? No se puede
no se puede ir de frente contra un rinoceronte, ¿verdad? Uno le busca la vuelta. Y Exactamente, tal cual lo dices. O sea, uno tiene que ser inteligente para tomar ese tipo de estrategias y a veces hay que ponerse a nivel de ellos, porque la verdad, eh, con las personas contra las que está luchando la maestra Lagarde y la de Meva, son personas que conocen mucho de básquetbol, tienen años en el básquetbol, tienen todos los contactos en FIBA Mundo, en FIBA Américas, conocen a mucha gente dentro del básquetbol mexicano. Y que siempre han tenido estrategias, muy buenas estrategias para vencer al enemigo, ellos, ¿no? sí. Si la maestra no se pone, digamos, al nivel estratégicamente hablando de ellos, no los va a poder quitar. O Sí, sí, sea, sí, aquí no entre, que esta es mi casa, no es una estrategia que tú puedes utilizar cuando tú estás afiliado, o sea, cuando tú estás, tú eres parte de ahí, o sea, pero México no está solo con esto. Tú mencionaste Panamá fue suspendido, no recuerdo si fue Guatemala o Nicaragua, estuvo suspendido un tiempo, me parece que Belice, o sea que lo correcto es hacer una coalición y decir, mira, nosotros queremos cambios, hay unos estatutos que no nos ayudan, aunque hay que, o sea, como no, FIBA no se ha pronunciado, hay que ver si es que FIBA está siendo razonable y realmente hay un acto de rebeldía o si es que la federación tiene toda la intención de cumplir, pero FIBA no los deja, ¿verdad? Así que es bien interesante la historia, un poquito triste como dijimos al principio. Esperemos que se resuelva por el baloncesto en México. Antonio, 1 millón de gracias. Sabes que aquí, esto es tu casa aquí. Esperamos para el repechaje veamos algunos juegos juntos y lo sí, porque es lo que nos estamos perdiendo y esperemos sí, no perdernos esos partidos contra Puerto Rico, en centroamericanos, en sí, panamericanos, en las haciendo cosas. eliminatorias mundialistas. Oh, Sí. vaya, Sí, sí, ¿cómo olvidar esos juegos contra Puerto Rico, por Dios? Y toda la historia que hay, no nada más reciente, sino de la historia pasada, de los ochentas, ¿no? De los setentas. Yo, bueno, creo que conozco un poquito más de los ochentas para acá. Pero bueno, ahí está la historia del básquet en la duela, en la cancha, que es de donde debemos donde hablar queremos, de donde más, queremos. ¿no? Así que 1 millón de gracias. Mira, lo pueden seguir en Don Baloncesto. Así mismo lo consiguen eh, en Twitter, Facebook, Instagram, en todos lados. Miren, del mejor contenido que usted puede conseguir si quiere conocer del baloncesto en México. Y he visto que también cubres algo de la NBA, así que todo lo que tiene que Sí, ver con baloncesto allí. sí, no, no soy el único, digo, somos un grupo de 3, 4 personas, pero tratamos de estar en toda la NBA, hemos estado en Juegos de Estrellas, en las finales de la NBA, en las Copas del Mundo de FIBA también, en eventos. Hemos cubierto desde los chiquitos hasta los grandes, de todo porque nos gusta y bueno, realmente ya no genero tanta crítica como en un principio, realmente trato de verla del lado positivo, tratamos de verle el lado positivo a las cosas, no criticar por criticar y dejarnos llevar, ¿no? Por todo, pero creo que es, al final de cuentas, esa experiencia que hemos visto, que lo hemos vivido de muy de cerca desde hace unos años para acá, de los problemas que hay, yo los he vivido en carne propia, yo los he visto, conozco, trato de llevarme y conozco jugadores, entrenadores y escuchas tantas historias que bueno, que pues es lamentable, ¿no? Que sigamos viviendo las mismas cosas de años atrás y que todavía hoy en día no podamos resolverlas, ¿no? Y las generaciones, lo más triste es que las generaciones se pierdan, los talentos se pierdan, retrocedamos en ese nivel, porque estoy seguro que en otras circunstancias México sería potencia después de Estados Unidos, sería potencia quizá antes que Brasil, que Canadá tal vez incluso, y no me queda duda que eso sucedería si no tuviéramos estos problemas que nos están aquejando desde hace ya más de 30 años. Esperemos que ese U18 del año que viene sí le permitan participar y demostrar cómo viene ese baloncesto en México desde las categorías de abajo.
Así que 1 millón de gracias, Antonio. Esperamos todo lo mejor para allá, para el baloncesto en México. Y sabes que eres bienvenido para todos nuestros escuchas. Saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales, los Clecas del Deporte, nuestro canal de YouTube. Les pedimos que se suscriban, es la manera en que nos apoyan. 1 millón de gracias y bendiciones.